Hoy les voy a platicar de uno de los errores de software más impactantes que ha sucedido en toda la historia. En otros videos ya hablé de un error de software que podía tumbar aviones y otro que podía dar dosis letales de radiación. El error del que vamos a hablar el día de hoy no causó pérdidas humanas, pero sí una pérdida récord de dinero. Se perdieron alrededor de 440 millones de dólares solamente en 45 minutos, el equivalente a 162,000 dólares cada segundo. Nada más en lo que tienes viendo este video, ya habrías perdido este número que voy a poner aquí. Ahora, este caso ya es conocido, en teoría. En muchas clases de informática y desarrollo de software se ve este caso como un ejemplo de qué no hacer y se ven sus lecciones aprendidas. Sin embargo, hablando con mucha gente a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que o no les quedó bien claro qué fue lo que sucedió, o se quedan nada más con las lecciones aprendidas que repiten en todos lados. Y en mi opinión, el aprendizaje puede ser más profundo. Con este video planeo cambiar eso. Quiero explicarte qué fue lo que pasó, cuáles son las lecciones aprendidas que se dicen en todos lados y cuál es mi opinión personal de lo que creo que debes de llevarte de este caso. En el año 2012 a la empresa Knight Capital la metieron en un problema. La Bolsa de Valores de Nueva York implementó un programa llamado RLP o Retail Liquidity Program, donde en resumen querían que inversores minoristas obtuvieran un menor precio. Para eso utilizaban un pool privado y otra serie de cosas que si quieres puedes investigar por tu cuenta, pero no son relevantes para este caso. Sin embargo, Knight Capital quería entrar en ese programa, era beneficioso para la compañía, pero para lograrlo tenía que hacer cambios a su software y para esto tenían menos de un mes. Knight Capital contaba con un software llamado SMART, que significa Smart Access Smart ¿qué? Smart Market Access Routing System. Pero bueno, era su plataforma automatizada para manejar todas las órdenes que pasaban por ellos. Este software era extremadamente eficiente, podía procesar millones de órdenes bastante rápido y se estima que más del 1% de todo el movimiento de mercado que había en Estados Unidos pasaba por Smarts. Pero bueno, para fines prácticos, era un software grande, complejo y muy utilizado, y necesitaba cambios importantes en menos de un mes, ya que debía activarse a las 9:30 de la mañana del 1 de agosto de 2012. Hasta aquí, como quiera, no está el problema. Parte del trabajo que hace Smart será recibir órdenes de otras partes de la plataforma y según su liquidez crea una o más órdenes hijas y esas las envía para ejecución. Monitorea y cuando todas fueron ejecutadas pone la orden padre como ejecutada. Simple. Hacía mucho tiempo el equipo de Smarts había agregado una función llamada PowerPeg y esta función era solo para entornos de prueba, es decir, no era para utilizarse en producción y permitía manipular cómo se manejaban las órdenes, etcétera, cuando querían probar algoritmos nuevos en condiciones controladas. Para poder hacer que el software utilizara esta función solo cuando el equipo quisiera, agregaron una bandera que voy a llamar bandera X. No se llamaba realmente así, lo acabo de inventar, pero bueno. Si el equipo quería activar la lógica de PowerPeg para una orden, debía enviar esa bandera activada. Digamos que enviaba 10 órdenes normales y se procesaban normal, pero si enviaba una con la bandera X activada, se procesaría con la función de PowerPeg. De esa manera el software funcionaba de manera regular para todas las órdenes, pero podías enviarle esa bandera activada para que trabajara diferente y poder probar nuevos algoritmos. Muy padre y todo, pero en 2003 decidieron dejar de utilizarlo. No borraron el código, se quedó ahí como parte del producto sin hacer nada, esperando, escuchando. 2 años después, en 2005, cambiaron una parte de la lógica de PowerPeg, la que revisaba si una orden ya estaba completada. La tomaron y la movieron más arriba. ¿Por qué? Nadie lo dice. Algunas fuentes dicen que había pruebas unitarias de PowerPeg que fallaban mucho y como era algo descontinuado, las quitaron, de hecho las eliminaron nada más para que no estuvieran molestando. Ahora, esto no viene en el documento de la SEC, pero bueno. Entonces, hasta el momento, tenemos una función descontinuada, pero que ahí sigue su código. A veces llaman a esto código zombie porque puede de repente despertarse y morderte. Oh. Y además de todo esto, el código ya ni siquiera hacía lo que originalmente hacía porque movieron parte de su código. Y hasta aquí todavía no ha pasado nada grave. Regresemos ahora al RLP, que es lo que el equipo de Smarts quiere implementar y lo hace incansablemente durante estos días. Como parte de la solución necesitan una bandera para que las órdenes normales puedan seguir pasando por donde siempre, pero las órdenes que requieren este nuevo proceso de RLP la reciban y sepan que deben utilizar ese nuevo flujo. El equipo decidió entonces reutilizar
la bandera X. Al cabo, no se había utilizado por más de 9 años. Ahora, si has trabajado en productos de software, quizá esto se te haga ridículo. ¿Por qué diablos van a reutilizar una bandera de software cuando pueden crear una nueva? Quizá te imagines una bandera de base de datos o de configuración donde puedes fácilmente agregar una nueva y ponerla como verdadero o falso. Pero en este caso no es tan simple. Ahora, sigue siendo una muy mala decisión y más adelante vamos a llegar a ese tema, pero bueno, continuemos. El 27 de julio, 4 días antes de que comience a trabajar la nueva solución con RLP, se decide desplegar a producción. Para desplegarla o instalarla, esto se debe hacer en 8 servidores. Y esto se hace bien en 7. Según la SS, el ingeniero no copió el código al último servidor y no había otro técnico que revisara el despliegue. Otras fuentes dicen que un ingeniero había hecho un proceso automático para desplegar la solución en todos los servidores, sin embargo tenía un defecto y es que fallaba silenciosamente. Es decir, si uno de los servidores no podía copiar el nuevo código, no te marcaba error, simplemente no hacía nada. Y ese servidor número 8 en ese momento estaba en mantenimiento. El caso es que tenían 7 servidores buenos. Si reciben una orden con la bandera X activada, lo van a procesar con el nuevo código de RLP. Y tenían un servidor con el código viejo. Si recibe una orden con la bandera activada, como no tiene el código nuevo que tiene lo de RLP, va a ejecutar lo que tiene, que es el código de PowerPeg, despertando hacia el zombie. Aparte es un zombie al que le movieron un pedazo, entonces ya quién sabe qué va a hacer. Entonces terminan el despliegue y todas las órdenes regulares siguen bien. La bandera no se está utilizando para nada, entonces nadie se da cuenta del problema. Llega el 1 de agosto y a las 8:01 de la mañana, todavía hora y media antes de que abriera la bolsa, el sistema arroja 97 alertas con el mensaje PowerPeg Disabled o PowerPeg deshabilitado. Este mensaje no estaba configurado para que alguien lo viera de inmediato, entonces ni lo vieron ni le hicieron caso. De hecho, la SS se queja muchísimo de que si hubieran visto estos correos y les hubieran puesto atención, se hubieran dado cuenta de que algo andaba mal mucho tiempo antes, pero bueno, me estoy adelantando. Dan las 9:30. Empiezan a fluir finalmente al sistema las nuevas órdenes con la bandera X activada tratando de ejecutar el nuevo flujo de RLP y entonces algunas comienzan a llegar al servidor 8. El servidor 8 entonces cuando recibe órdenes con esta bandera activada, activa la función de PowerPeg. Ahora, por sí solo tal vez no sería tan catastrófico, pero el problema es que como le quitaron un pedazo, lo que movieron para arriba casualmente es un pedazo de código que se encargaba de ver si las órdenes hijas ya estaban todas completadas para marcar la orden como terminada. Y como lo movieron, no se daba cuenta nunca de que las órdenes hijas terminaban, entonces enviaba miles, miles, miles y hasta millones de órdenes hijas sin terminar nunca. A las 9:31 de la mañana, un minuto después, ya le estaban marcando al CEO de Night Capital. Ahora él no contestó, estaba viendo ESPN en su casa, se estaba recuperando de una operación de rodilla. Y bueno, no me lo estoy inventando, por ahí hay un video, igual ahorita se los dejo por ahí, donde él mismo habla del tema. We had a software installation issue go very badly. And talk about bad timing. On a Tuesday, I had my knee operated on. So I was at home that morning, and I had ESPN on because, it was a quiet August 1st in 2012. Como no lo localizaron, se pusieron en contacto con el CIO y le dijeron que básicamente algo malo estaba pasando con Smarts, que estaba lanzando millones de órdenes sin control y si sus cálculos eran correctos, por cada minuto que pasara, estaban perdiendo millones de dólares. El CIO, ya se imaginarán, llamó a todos los mejores técnicos que tenía y se sentaron a la mesa. Punto 1. No sabían qué diantres hacer, no había protocolo para qué hacer cuando al software le salían tentáculos virtuales y trataba de hundir a la compañía. Y claro, pudieron pensar en apagar todo, pero ni para eso había un protocolo a seguir, lo que muchas veces le llaman el kill switch. Entonces los ingenieros no les quedaba de otra más que tratar de identificar el problema en el entorno en vivo con la presión de las pérdidas que estaban teniendo en ese momento. Había por ahí una herramienta de monitoreo PMON, pero según el documento de la SS, todo era manual y básicamente no sirvió para uno. Y entonces decidieron hacer algo que suena bastante lógico considerando que no tenían idea de qué estaba pasando. Vamos a hacer un rollback. Vamos a regresar todo a como estaba antes para detener o intentar detener esta masacre. Y entonces fueron a todos los servidores y regresaron el código a la versión anterior. Ups, ¿qué crees que pasó? Ahora todos los servidores tenían el código defectuoso que interpretaba la bandera de RLP como la bandera para activar PowerPeg. Entonces multiplicaron el problema por 8. Para cuando se dieron cuenta, Night Capital tenía posiciones enormes en el mercado, alrededor de $7,000 millones.
Y entonces a las 10:15, 45 minutos después de que comenzó el baño de sangre, desconectaron manualmente los sistemas del mercado. La cosa no había terminado, tenían todavía que cerrar sus posiciones, entonces metieron equipos humanos a trabajar y vender y cubrir todo lo que alcanzara. Knight Capital intentó que se cancelaran todos esos movimientos, alegando que era un error catastrófico de software y básicamente los iba a hundir, y cancelaron algunas basadas en reglas, que bueno, por ahí te voy a dejar el documento si lo quieres ver, pero en resumen cancelaron muy poco. Básicamente la SEC no quería cancelarlo y luego que las otras empresas dijeran, puedo tener errores y no hay tanto problema. Entonces no quería que dejaran de ser cuidadosos. Una vez que el humo se asentó y pudieron cerrar y vender todo lo que pudieron, se determinó que en esos 45 minutos perdieron 460 millones de dólares. En el documento oficial podemos ver que los obligaron a meter consultores externos para que se metieran hasta sus entrañas para ver todo lo que hacían. Iban a hacer reportes de qué hacían, a qué hora y dónde. Y para echarle limón a la herida, la SEC les puso una multa de 12 millones de dólares. La empresa, que tardó 17 años en llegar hasta donde estaba, en 45 minutos básicamente perdió todo. Eventualmente lo compró su competencia y luego se unieron con otra empresa y se diluyó hasta el olvido. Ahora sí, vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. La verdad es que en todos lados veo cosas muy similares, entonces las voy a listar aquí, pero voy a agregar mis comentarios. DevOps y automatización. Si hubieran tenido un proceso automático de despliegues, esto no hubiera pasado. De eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no basta con instalar en automático, se necesita monitoreo y observabilidad. De hecho, como mencionaba en algunas fuentes, dicen que su proceso estaba automatizado. Pero bueno, pruebas unitarias. Si tuvieran pruebas unitarias, esto no hubiera pasado. Aquí me carcome un poco, porque si bien soy bastante promotor de que se apliquen pruebas unitarias como parte del código, aquí el problema fue otro. El código sí tenía pruebas unitarias, pero como cualquier cosa, las quitaron pensando que era algo que ya no aplicaba. Entonces se hizo una desconexión entre lo que hacía el software y lo que se creía que hacía, pero por una confusión. Entonces, en general, decir hago pruebas unitarias, la verdad es que no te va a salvar nunca jamás. Y eso, bueno, nos lleva a otro punto. Código zombie. No debes dejar código en tu software que ya no debe funcionar. Aquí en general estoy bastante de acuerdo. Si utilizas versionamiento de código, si borras código y después lo necesitas, lo puedes sacar del historial. Entonces, no tengo quejas de este punto. No reutilizar banderas. Esto es un tema muy complicado y con mucha gente que ha hablado, inmediatamente los ven como tontos por haber reutilizado una bandera, sobre todo porque están acostumbrados a trabajar en aplicaciones en donde las banderas se manejan a nivel de base de datos o a nivel de configuración o en algún software que sirve para los llamados feature flags. Ahora, quiero dejar claro que definitivamente no fue una buena idea. Sin embargo, punto 1. La bandera viene como parte de la orden, no es como una bandera de sistema que cambias a nivel general. Cada orden tiene sus propias banderas. Punto 2. Si bien sí podían agregar más banderas, en este caso hay regulaciones involucradas. En este tipo de banderas del protocolo FIX, tú puedes agregar una nueva, pero necesitas que todas las demás partes del sistema sepan y utilicen esa bandera. Si tú nada más la agregas y la pasas como parte de la cadena, muchos, si no saben que existe, no la van a pasar a los siguientes pasos. Y si quieres que todos estén de acuerdo y coordinados, se necesita tiempo, juntas y un perdedero de tiempo. A lo que voy es que no es simplemente una bandera de sistema que puedes agregar, prender y apagar. Realmente es algo más de proceso y coordinación entre sistemas. Y eso toma tiempo que no tenían. Decidieron reutilizar una, lo cual es relativamente común en este tipo de casos y con este protocolo. Y casi les va bien. Realmente fue uno de los problemas en una serie, una cadena de problemas que terminó con una mala instalación y falta de observabilidad. Tener un kill switch, o como le llamaríamos, un botón general de apagado. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Al menos un protocolo, que la gente sepa qué hacer en ese caso. Ahora, en general y en mi opinión personal, sí, todos estos aprendizajes son buenos y es bueno conocerlos y utilizarlos en nuestro día a día. Pero lo que yo me llevo es que no importa en qué parte de la cadena estás, en una empresa o en un software, siempre tienes que pensar que quien te está dando la información muy probablemente te va a dar mala información o le podemos decir, te va a dar basura. Suena triste, pero ser defensivo muchas veces nos ayuda mucho a la hora de pensar en cómo hacer soluciones cuando somos un engrane en una máquina mucho más grande. Y la verdad, probablemente nosotros también enviemos basura al siguiente paso en algunas ocasiones. Pero para ser claro, ¿a qué me refiero? ¿Programas una función que recibe parámetros? Probablemente los parámetros que te manden van a ser basura. Entonces tienes que asegurarte de que lo que te están enviando tiene sentido. ¿Tienes una base de datos? Muy probablemente las aplicaciones van a querer enviarte basura. Entonces asegúrate que los tipos de datos, longitudes, incluso permisos están todos en su lugar. ¿Realizas instalaciones?
Entonces infiere que en algún momento algo va a salir mal y peor, va a salir mal y nadie se va a dar cuenta. Entonces implementa controles posteriores que revisen que las instalaciones se hicieron de manera correcta en todos los lugares, con la versión correcta. Y para este caso específico es, los desarrolladores de Smarts están diciendo que su software es perfecto, que funciona con 100% de disponibilidad y siempre van a enviar la información correcta. Bueno, entonces, ¿cómo empresa infiere que en algún momento el software puede enviar basura? Pon los controles necesarios para que si algo sale mal, estés preparado. En el peor de los casos, con el kill switch, y en el mejor de los casos, con un mejor monitoreo que el que tenían, que era todo manual y básicamente no les permitió darse cuenta de nada. Espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios y hasta pronto.